Hermanos, buenos días. Qué gozo cantar juntos, ¿cierto? Qué gozo tener en nuestro corazón y en nuestra mente viva la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que cuando cantamos, cantemos la palabra, porque la palabra es la verdad de Dios. Y lo que más necesitamos nosotros en todo tiempo, adivine qué es, la palabra de Dios, ¿cierto? No necesitamos buenos consejos, no necesitamos quizá tanto una mano amiga como la palabra del Señor. ¿Listo? Bueno, en esta semana, hermanos, que pasó, estuve hablando con una hermana que me manifestaba que estaba muy confundida, que no de la congregación, de otro lugar. Y me decía que bueno, que llevaba en su congregación más de 20 años, pero ella veía muchas cosas, la palabra la estaba inquietando, bueno, etcétera. Y así como muchos de nosotros, pues el Señor nos permitió, ¿cierto?, nacer en iglesias carismáticas, pentecostales, etcétera. Y entendía una parte de lo que ella pues tenía en la mente, y ella me preguntaba y me hacía esta pregunta muy puntual: ¿quién tiene la doctrina correcta? Porque si usted se da cuenta, uno va a cualquier iglesia y uno dice, perdón, ¿aquí enseñan bien la palabra de Dios? ¿Qué van a decir? Claro, acá está la doctrina, absolutamente. Aquí tiene la doctrina correcta, todas tienen la doctrina correcta, todas. Entonces, es una pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Ahora, ¿usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Quién tiene la doctrina correcta? ¿Será que donde yo estoy la tendremos? ¿Será que son los bautistas, los carismáticos, los pentecostales, los calvinistas, los arminianos, los dispensacionalistas, todos los istas? ¿Quién tiene la doctrina correcta? Y hoy vamos a empezar un estudio, algunos ya saben cuál es, que nos va a hablar precisamente de cuál es la doctrina correcta. Porque a quienes escribe esta carta, capaz que tenían mucho conocimiento, tenían mucha información por su cultura, ya lo vamos a ver un poquito por qué. Sin embargo, toda esta información, todo este conocimiento como que no engranaba, como que no hacía mella en la práctica de estas personas. Y vamos a empezar a estudiar desde el día de hoy hasta donde el Señor nos permita la carta de Santiago. Vamos a ver allá, Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago 1.1, vamos a ver un poquito del contexto rápidamente y luego nos introducimos a nuestro sermón. Ahora, gracias al Señor, hermanos, que nosotros pudimos estudiar el libro de Hechos, ¿cierto? Tenemos un marco histórico, ya sabemos más o menos cómo es que inicia la iglesia y preciso. Vamos a ver ahorita que Santiago es una de las primeras cartas que se escribió a las iglesias, o a una iglesia, bueno, a varias iglesias, pero ya vamos a ver en detalle. Entonces, gracias a Dios ya tenemos una plataforma, tenemos un marco histórico, y ahora vamos a ver entonces todas esas cartas que se empiezan a enviar a las iglesias de forma cronológica, y eso nos va a ayudar a nosotros a tener también una estructura en nuestra cabeza, en nuestro corazón, pero más que una estructura es una motivación. Más que una estructura, es una exhortación que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quién es este Santiago? Este Santiago es Jacobo, el hermano del Señor, en Mateo 13:55. Si quieren, vamos allá rápidamente. Vamos a buscar varias citas hoy, mis hermanos, entonces nos favorecería que estuviéramos ahí con los deditos bien hábiles para buscar. Y también hago una cuñita acá, por eso es importante memorizarse los libros de la Biblia, porque un día su celular se le va a descargar y ahí ¿qué va a pasar? Necesita una Biblia física y pues necesitamos buscar en la palabra de Dios. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Entonces ahí el contexto de lo que está pasando es que en Nazaret unas personas están escuchando a Jesús, ¿cierto? Y dicen, bueno, ¿y este quién es? O sea, este luego no es el carpintero, este luego su familia no se llaman estas personas, y ahí tenemos el nombre de Santiago. Y Gálatas 1:19 también, si quieren vamos allá rápidamente. Gálatas capítulo 1:19, ya vamos a ver por qué se le llama Santiago y no Jacobo. ¿Listo? 1:19 dice la palabra, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Listo? Quédese ahí un poquito en Gálatas. Entonces dice la Biblia de Estudio de la Reforma, dice, este nombre que es la variante en español de Jacobo, en latín se conocía como Sanctus Jacobus, o San Jacobo, y este nombre derivó con el tiempo en Sant Iago, porque Jacobo, entonces ahí como que se unieron las dos palabritas y quedó entonces Sant Iago o Santiago, y por eso le decimos hoy en día Santiago se conoce como Santiago, pero originalmente el nombre ¿cuál es? Jacobo, ¿listo? El hermano del Señor. Entonces, este Jacobo o Santiago no fue creyente sino hasta la resurrección del Señor. Recordemos Juan 7:5 rápidamente, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Dice ahí, porque ni aun sus hermanos creían en él. Está hablando de la incredulidad de los hermanos de Jesús en el contexto. Y sus hermanos acá se refiere también a este Jacobo, que no creía en el Señor. Y 1 Corintios 15, versículo 7, 1 Corintios 15, 7, el capítulo 15, recuerde que nos está hablando de la resurrección del Señor y las implicaciones para la iglesia. Y el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se refiere ahí Pablo a la manifestación del Señor cuando resucitó, que se le apareció ¿a quién? A Jacobo. Ahora, si Pablo dice a Jacobo y ni siquiera los corintios saben quién es, pues ¿tendría sentido? No, si lo dices porque ellos sabían o era una persona muy, muy conocida. ¿Listo? Y veamos Hechos 1:14, vamos allá rápidamente, que estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés, o más bien ahí en el aposento alto, orando por la promesa que su hermano o el Señor les había dado. 1:14 de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí vemos que no había sido creyente en el ministerio de Jesús, pero luego que Jesús resucita y se aparece, ahí sí dice, uy, este mi hermano era diferente y ahora entiendo por qué era diferente. ¿Listo? Fue uno de los ancianos principales de la iglesia en Jerusalén. Y por último, miremos ahí Gálatas, rápidamente otra vez, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 dice la palabra, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, fijémonos en el orden que los nombra, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Se refiere ahí a Pablo, está narrando su conversión, lo que pasa después de que el Señor se le aparece, donde está en Arabia, luego regresa a Jerusalén y ahí dice que estaba este Jacobo, que eran columnas de la iglesia. ¿Listo? Importante. Y en Hechos 15, recuerde que ahí hablamos del concilio de Jerusalén, que se reunieron. ¿Por qué? Porque habían unos judíos que les estaban diciendo a los gentiles, si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley y no hacen estas prácticas, no pueden ser salvos. Eso fue lo que motivó el concilio y ahí vemos también que está Jacobo. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo entonces se escribió? Alrededor del 45, ya lo decíamos, es una de las primeras o la primera carta escrita a la iglesia, mis hermanos, 45 después de Cristo. Y dice este comentario de Paul Benwer, dice, parece mejor fechar esta carta alrededor del 45, haciendo de ella el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. La carta es claramente judía, lo que concuerda con los días tempranos de la iglesia, cuando muy pocos gentiles formaban parte de ella. Ahora, si la carta hubiese sido posterior al 50, en el año 50 después de Cristo fue el concilio,
pues Jacobo hubiese tenido ahí una referencia, hubiese escrito, bueno, y los gentiles, y la carta, porque recuerden que la carta también fue redactada en el Concilio de Jerusalén, que hubo una carta redactada, esa carta capaz que también la hubiera agregado aquí al libro de Jacobo que estamos estudiando, pero no está, ¿listo? Entonces es escrita a judíos cristianos, el judeocristianismo del primer siglo. No eran, bueno, mesiánicos, pero diferentes, no eran los mesiánicos de hoy en día, sino eran mesiánicos distintos. Ahora, por eso decíamos, hermanos, que a quien está escribiendo Jacobo no son a personas que no saben nada de la ley ni de la palabra, son personas que saben y saben mucho, porque estos judíos eran instruidos en la ley, eran instruidos en los profetas, eran instruidos en los libros históricos o en la historia de Israel, absolutamente. Y vamos viendo por qué va a ser entonces importante el tema, uno de los temas principales. Entonces, dice también la Biblia de Estudio de la Reforma, me gusta mucho el comentario que usa ahí R.C. Sproul, o los de Editorial Ligonier, dice, la epístola tiene un sabor judío marcado y se refiere frecuentemente al Antiguo Testamento. Estas similitudes han llevado a muchos a referirse a Santiago como el libro de proverbios del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver que no son solamente proverbios, sino hay una línea, hay una secuencia lógica de las ideas que nos está dando Santiago. Luego sigue diciendo, como tal Santiago se caracteriza por su enfoque en la vida práctica cristiana. ¿Por qué se enfoca en la vida práctica? Porque sabían mucha teología, pero no la aplicaban, no la vivían. Y yo estaba pensando, mis hermanos, que esta carta de Santiago es especialmente como para nosotros los bautistas o los calvinistas o las personas que el Señor ha permitido que estudien y estudien la palabra, porque ¿sabe qué va a hacer esta carta? Nos va a decir cuál es la doctrina correcta. Y la doctrina correcta está ligada ¿a qué? A la práctica correcta. Entonces, lo que decía ahorita al inicio, cuando usted llega a una iglesia, usted pregunta, perdón, ¿aquí tiene la doctrina correcta? Quédese un tiempo y analice cómo viven los hermanos ahí, especialmente el liderazgo. Y ahí se van a dar cuenta, sí es la doctrina correcta, o no, realmente no es la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque eso se refleja en cómo los hermanos y cómo la iglesia del primer siglo vivía. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, se conoce como epístola universal, básicamente, ¿por qué? Porque no tiene un destinatario específico, un nombre, y tampoco fue escrito a una iglesia de un territorio específico, sino solamente a los que están en la dispersión. Y ya vamos a ver entonces a qué se refiere eso. Entonces, con todo este contexto, rápidamente, mis hermanos, hoy vamos a ver el imperativo de tener por sumo gozo en las adversidades y las pruebas. ¿Listo? Esto es un mandato que está diciendo Santiago ahí, tengan, pero ya vamos a ver entonces a qué se refiere ese tener por sumo gozo. Y vamos a ir hasta el versículo 4. ¿Listo, mis hermanos? Y también recordemos que como ya habíamos estudiado Hechos, pues esto deberíamos tenerlo ya también un poquito más claro, la iglesia primitiva, lo que estaba pasando. Sin embargo, les animo a que sigan estudiando esa historia de los judeocristianos desde la resurrección del Señor hasta más tiempito adelante. Listo. Entonces, vamos con el versículo 1 de nuevo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos con el primer punto, que es en la dispersión. ¿Listo? Jonathan Edwards dijo, el amor de Cristo se ve más glorioso en su humillación. El Rey de Gloria se hizo siervo por nosotros. Una entrega que la mente humana nunca podrá comprender del todo. Y vemos que Santiago usa esta referencia de siervo porque también va a aludir al primer siervo de siervos. ¿Quién fue el primer siervo de siervos? ¿Y quién será el último siervo de siervos? Jesucristo. Jesucristo, el Señor. ¿Listo?
La palabra siervo que usa acá Santiago es doulos, y dice el diccionario Bain que era la escala de la servidumbre más baja, era el más bajo, y habían varios tipos de esclavos o de servidumbre. Recordemos que la esclavitud en esa época era muy común, era normal, como hoy en día ver varios oficios de personas que trabajan en varias cosas. Así era vista la esclavitud, algo como normal, ¿cierto? Usted trabaja en esto, bueno, usted trabaja en esto, bien. O sea, ¿quién se alarma hoy en día porque alguien trabaje, no sé, en una panadería, un guarda de seguridad, o servicios varios, etcétera? Nadie. Más o menos así era en ese tiempo. Se hacían esclavos por varias causas. Habían unos que nacían esclavos, ¿cierto? De padres esclavos nacían esclavos. Habían otros que cuando eran conquistados por otros reinos a la mala, como que bueno, los capturamos y por captura usted ahora es mi esclavo. Habían otros que se vendían como esclavos porque la situación económica era difícil, era tremenda. Pero habían otros, como dice Éxodo 21, que se hacían esclavos por amor, por amor. Y Santiago está mostrándose así como ese siervo, pero no es un siervo por fuerza, ni porque le tocó, ni por conveniencia, sino por amor, porque también fue ¿qué? Comprado y liberado, ¿cierto? Por su hermano. Dice la Biblia patrística que Santiago no se refiere a sí mismo como un siervo, pero debemos recordar que hay dos tipos de servidumbre, la voluntaria y la involuntaria. El siervo involuntario es un siervo que teme al castigo. O sea, el siervo que lo capturaron, o el siervo que está ahí porque le tocó, teme al castigo. Pero el siervo involuntario es un siervo que teme al castigo y por tanto su servicio no surge del amor. Pero el siervo voluntario no es realmente diferente de un hijo. Esto lo dijo un padre de la iglesia. El siervo voluntario no es diferente al de un hijo, porque un hijo, ¿cómo es con su padre? Por amor, ¿cierto? Sí, papá, yo lo hago. Sí, claro, papá, confía en mí. Claro, absolutamente. Entonces, Santiago era siervo de Dios Padre y del Señor Jesucristo por amor y como si fuera un hijo a un padre. Ahora, ¿de dónde sacaría entonces Santiago esta imagen de siervo, de esclavo? Recordemos rápidamente Juan 13. Hermanos, este versículo o esta parte de Juan, yo creo que a todos nosotros nos estremece cuando la leemos. Juan 13, 3 al 7. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fijémonos eso, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, ¿cuánto tenía Jesús? Todo. ¿Y dónde lo tenía? En sus manos, en su dominio. Pero veamos qué hace. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Qué contraste, ¿no? El Dios que tiene todo en sus manos toma una toalla y un balde. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué Pedro le decía eso? Porque eso solo lo hacía un esclavo. Entonces el Señor le responde: lo que yo hago tú no lo puedes comprender ahora, más lo entenderás después. Y claro, era una locura lo que estaba pasando ahí. Pero luego que el Señor resucita, no es una locura. ¿Saben qué es? El glorioso evangelio de Dios haciéndose hombre y tomando la posición más baja para decirle a sus discípulos y apóstoles y a todos los líderes: si ustedes quieren ser los primeros, si ustedes quieren liderar, si ustedes quieren ser ejemplo, ¿dónde tienen que estar? Abajo. Lo más bajo, mis hermanos. Y Santiago, cuando dice siervo, no es como hoy en día esa palabra siervo, hermanos. Muchas veces se ha malentendido esa palabra siervo actualmente. Entonces, ¿el siervo es quién? ¿El más santo, el más piadoso? ¿O el siervo es contra el que uno no puede hablar, contra el que uno no le puede decir: oiga, usted se está equivocando, usted está cometiendo errores, hermano o pastor? Aquí, ¿cómo es el siervo? El que está abajo, el que se ha humillado. Y ese es Santiago. Marcos 10, 42 al 45, ¿qué dice? Marcos 10, 42
al 45 dice la palabra: Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sabe a qué se refiere esa palabra siervo ahí? Doulos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora sí, entonces, para Santiago tenía sentido esta palabra o este título de esclavo, mis hermanos. Para Santiago la doctrina correcta empieza, ¿saben por qué? Por entender su posición ante Dios y ante los hermanos. ¿Quién era Santiago? Un esclavo. La doctrina correcta no solamente empieza, hermanos, por dar la información correcta, porque por información, todos tenemos información y podemos dar información correcta y estadísticas y cifras e ideas correctas. Para Santiago la doctrina correcta empezaba ¿en dónde? En su posición, esclavo, siervo, pero de verdad, con todas las letras, un siervo del Señor al nivel más bajo. Entonces, en resumen, este capítulo, mis hermanos, de la secuencia lógica de los versículos, los párrafos que nos va hablando Santiago, es todo lo que Dios hace y permite para que el creyente sea completado en su carácter a la imagen del carácter, valga la redundancia, del varón perfecto Jesucristo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite para que el creyente sea completado en su carácter ¿de qué? De siervo. No de mandón, o no de imposición, o no de decir es que esto es así y se hace así, sino reflejar el carácter de Cristo con todas las letras, hermanos. El varón perfecto, Jesucristo, y el carácter perfecto que Dios está completando en sus hijos es este carácter. ¿Cuál? Esclavo por amor. Esclavo por amor. ¿Saben? Esa es la esclavitud perfecta, porque ¿qué motiva las acciones? El amor. Y Pablo decía, el amor de Dios me constriñe, me aprieta, me empuja, es que no puedo dejarlo de hacer, o sea, no puedo. Hay un fuego, como decía Jeremías, hay un fuego que me consume internamente. Y es porque yo quiero ser esclavo como mi Señor. Y por eso nos va a decir ahorita, tened por sumo gozo. Porque un esclavo, hermanos, no se gozaba en nada más y en nada menos que en la voluntad. Un esclavo por amor no se gozaba en nada más y en nada menos que en la voluntad de su amo. Y si su amo era perfecto, era digno, se gozaba sufrir por su amo, porque su amo lo merece. Ahora estamos hablando de un amo idealista, ¿no? En la tierra, pero realmente hablamos del amo de amos, Jesucristo, el Señor. Entonces, volvemos a Santiago, hermanos. Santiago 1:1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí hace una referencia, mis hermanos, a Teos, siervo de Dios, de Teos, de el Padre y del Señor, que la palabra en griego se refería a Dios o a respetable o a amo, ¿cierto? Del Señor Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? Está colocando la divinidad de Jesús al igual que la de Teos, la de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Santiago? Que es esclavo de Dios, del Padre y del Hijo. ¿Y quién lo está motivando a escribir y quién lo está inspirando a escribir? Y del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay una clara referencia a la divinidad de Jesús. Es Señor, está al mismo nivel de Dios. Y entonces Jacobo está reconociendo abiertamente en su carta que Él es el Mesías, que es Dios y que por eso es su esclavo. Por eso Él está ahí escribiéndoles esto. Pero importante, hermanos, Santiago no iba a escribir nada que él primero no hubiese experimentado en su propia vida. Santiago no iba a escribir y no les iba a pedir, tengan por sumo gozo, cuando él en las pruebas se ponía a llorar y por allá se apartaba y dejaba la iglesia botada y volvía quién sabe en cuánto tiempo.
¿Será que si Santiago está diciendo tengan por sumo gozo, él no experimentaba ese gozo? A las 12 tribus que están en la dispersión, este término de las 12 tribus se refiere al pueblo judío como un todo. Les recordaba el cumplimiento de la promesa de Abraham, de Dios a Abraham, a Jacob y a sus 12 hijos, y luego la promesa de que el pueblo salió de Egipto, ¿cierto? Con las 12 tribus, ¿y para dónde se fue? A la tierra que Dios les prometió, Canaán. O sea, básicamente les está recordando su identidad, pero aparte de la identidad, del cumplimiento del pacto de Dios. A las 12 tribus, ustedes son las 12 tribus, no se olviden. Ustedes son el pueblo elegido por Dios. Dios los escogió en Abraham, los llamó, ¿cierto? Les dio sus promesas, las ha cumplido y acto seguido las completó y las terminó en Jesucristo, que es el consumador de la fe. Veamos también que Pedro usa una referencia similar. Vamos allá, primera de Pedro 1:1. Ahí está pegadito, creo que está al otro lado de Santiago, no se vaya tan lejos. Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra expatriados también se refiere, a estos judíos que habían salido, ¿cierto?, por la persecución y por muchas cosas. Entonces, Santiago escribe especialmente al pueblo judío cristiano que había sido disperso en la primera persecución. ¿Cuál fue la primera persecución? Hechos 8:1. Pablo respiraba amenazas de muerte. Luego de que matan a Esteban, hay una gran persecución. Recordémoslo ahí, Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, si Jacobo escribe esta iglesia, que era un líder de la iglesia, la escribió a estos hermanos que habían sido dispersos por causa de la palabra. Estos creyentes, hermanos, entonces, aproximadamente habían sido salvos desde el 33, la mayoría en el Pentecostés, hasta el 45. O sea, llevaba más o menos, ¿cuánto de vida cristiana? 10 años aproximadamente. En 10 años, ¿qué podemos aprender de la vida cristiana? ¿Poquito o harto? Harto, ¿cierto? Ahora, y si ellos eran judíos de nacimiento y les habían instruido, ¿cuánto podían haber entendido entonces de las profecías del Mesías por 10 años? Pero hay una estadística que dice que lastimosamente, hermanos, cuando pasa el tiempo o el creyente entiende lo que va a hacer Dios con la fe, aquí más adelante, porque si no lo entiende, ¿qué va a pasar con la fe del creyente? Pasan 10, pasan 20, pasan 30, y normalmente ¿cómo tiende a ser la fe del creyente? Como que, ¿sí? O sea, es raro que uno diga, uy, un creyente de 30 años, lleva 30 años en la fe, pero con un fervor y, uy, tremendo. Es muy extraño. No, llevo 30 años y yo ya estoy cansado de estudiar la Biblia. Ya me sé todo, ya conozco todo, o sea, estoy buscando algo nuevo porque ya estoy aburrido de lo mismo. Pero ¿saben por qué puede pasar eso? Porque la fe que nos va a decir adelante Santiago, algo está pasando con ella. Algo no se está entendiendo del todo, algo no se está captando, algo está sucediendo. Llevaban 10 años y como luego dice el autor a los hebreos, deberían ser ya maestros. Ustedes ya deberían ser maestros, pero ¿tienen necesidad de qué? De leche. Entonces se espera que durante ese buen tiempo el creyente crezca, la iglesia crezca, sí. Pero si no entiende lo principal que va a hablar ahorita Santiago, porque hermanos, lo que dice él ahí en esas primeras líneas no las dice porque se le ocurrió, esto es lo primero que quiero escribir. Quizá es entre las cosas que estaban pasando más importantes que ellos necesitaban entender. Y no solamente entender, sino vivir. Porque su fe se estaba viendo afectada por un montón de factores que no era evidentemente el plan de Dios. Muchas de estas cartas, especialmente esta, la necesidad de escribirla fue porque habían problemas serios, habían problemas graves. Y otra vez, y no era porque no tuvieran la información correcta, era porque la información correcta no afectaba, no hacía mella en el corazón. Y esto es importante, porque si la información correcta, hermanos, no hace mella en el corazón, usted puede llevar 50 años
estudiando la Biblia, pero usted es un bebé espiritual, que con cualquier cosa, como luego dice más adelante, es inconstante, de doble ánimo, es como la onda del mar. Entonces, de aquella iglesia de Hechos 2:42, ¿se acuerdan? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, como que poco a poco, todo esto que estaba ahí en efervescencia, todo lo que estaba dándose en los primeros días de la iglesia cristiana, poco a poco fue decayendo, poco a poco. Ahora, ¿es porque Dios tiene la culpa? ¿Es porque la Biblia tiene la culpa? ¿Es porque los líderes tienen la culpa? No, hermanos. Es que hay una tendencia en el corazón, y bueno, ahorita con la palabra, con el segundo punto lo vamos a entender mejor. Entonces, a pesar de todo esto, mis hermanos, esta iglesia era la iglesia del Señor. Era la novia del Cordero, la desposada, la que Cristo había entregado su vida. Y el Señor no la iba a dejar así. No la iba a dejar, entre comillas, a su suerte. No iba a dejar que pues su iglesia siguiera como está. Y por eso Dios envía muchas cosas para evitarlo. Es evidente que era una iglesia que sufría desde afuera las persecuciones, ¿cierto? Los de la diáspora, los que estaban por fuera. Pero también es evidente que desde dentro tenían un montón de problemas. Casi muy similar a la iglesia de Corinto, aunque no es lo mismo, no es la misma, pero había un montón de circunstancias. Y por último, en el saludo de Santiago dice, siervo de Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ese era un saludo normal en las cartas, Claudio Lisias lo usó, y en Hechos 15:23, según vemos también que cuando se escribe la carta del Concilio de Jerusalén, el que la termina firmando también es Jacobo y hace la misma referencia, salud. ¿Listo? Ahora, mis hermanos, para la iglesia, para ellos, esto era importante, ¿por qué? Porque les llevaba a recordar y a entender que Dios no los había olvidado, que ellos estaban lejos, sí, que habían salido de Jerusalén, que estaban perseguidos, que estaban sufriendo un montón de circunstancias fuera de Jerusalén, pero Dios no los había olvidado. Eran todavía los amados, la iglesia del Señor. ¿Cierto? Padeciendo por muchas razones, sufriendo por propio pecado, por el pecado externo, pero esta carta en una manera era un consuelo y podían experimentar ánimo en medio de estas circunstancias. Por esto Santiago más adelante los lleva a experimentar o les dice, tened por sumo gozo o considérense bienaventurados cuando por la causa del Señor son perseguidos. Tengan sumo gozo, considérense bienaventurados. Esto es bueno, básicamente les está diciendo. Es bueno lo que les está pasando, es bueno lo que les ha pasado, es bueno que hayan salido de este lugar, es bueno lo que están viviendo porque Dios les está llevando a entender algo más allá que ustedes simplemente quizá no habían visto. Para aquellos que habían tomado la fe como una religión más, esta carta era una gran bofetada a lo que ellos pensaban era la verdadera religión. Luego Santiago más adelante va a decir, bueno, y ustedes los que dicen que viven en la verdadera religión es... o la verdadera religión es leerse todos los compendios y todas las introducciones y todas las teologías. No, tiene que ver con ¿qué? Con la realidad. Dios les decía por esta carta que ellos eran su pueblo elegido, que los amaba y se interesaba mucho en ellos y que en este amor los iba a corregir como un padre disciplina a sus hijos, ¿cierto? Ahora, me explico, no estoy diciendo que la información de la palabra o la teología sea mala. No, hermanos, no es mala, es necesaria. Porque vemos ahí en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina. Se necesita la doctrina. Ahora bien, la pregunta ¿es suficiente la doctrina? ¿Es suficiente? No. Como que falta algo, ¿cierto? Como que falta una aplicación. Para que se adorne toda la doctrina de Cristo, que esté adornada, hermosa, se tiene que ver ¿dónde? La práctica. Porque todos somos buenos para hablar, y Santiago 3 dice, ¿no? Que todos hablamos, cuidado de ser maestros muchos de vosotros, o sea, todos somos muy buenos para hablar y hablar. Pero ¿dónde está ese evangelio visto en las acciones, en las manos y en los pies de los creyentes? Para nosotros, hermanos, hoy en día es igual de importante no solo la carta de Santiago, sino toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Es nuestro ánimo y consuelo
y con ella el Señor nos recuerda de su gran amor para con nosotros en Cristo, de que fuimos perdonados, salvados, ¿cierto? Por gracia, y eso lo vemos en toda la Escritura. Y que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, Dios todavía se interesa en nosotros. Porque si usted es un hijo de Dios y usted está aquí hoy, es porque a usted todavía le falta, y a mí también. Y Dios va a completar lo que hace falta. No nos va a dejar como estamos. Porque nosotros lo merecemos. Porque Él lo dijo. Él lo dijo. Y esa es su palabra, su promesa para completar su obra. A pesar de nuestras fallas, Dios todavía nos ama, no por nada bueno que vea en nosotros, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz por nosotros, para darnos reconciliación, perdón y vida nueva. Y si usted está hoy acá y no sabe absolutamente de nada qué es la fe, qué es el Evangelio, qué es la salvación, Dios le llama hoy por Jesucristo a reconciliarse con Dios. Y de la misma manera, si estamos escuchando esta palabra hoy, es porque el Señor nos ama en su Hijo, que nos dio el perdón, la reconciliación y la vida eterna. Solo si creemos en Él, por la fe, ¿cierto? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es única y exclusivamente por la fe. Sin embargo, el amor de Dios no invalida su obra en perfecto carácter para nosotros. Entonces aquí está la otra parte, hermanos. Dios nos ama, sí. Dios nos da su gracia, su misericordia, absolutamente. O sea, eso no le quepa la duda a nadie. Pero Dios tiene un carácter santo y Dios nos va a hacer sentir esa santidad cada cuanto lo necesitemos. Ahora, claro, todo el tiempo estamos viendo la santidad de Dios, pero a veces nos hace experimentar esa santidad cuando estamos en rebelión abierta contra Él. ¿Qué dice Hebreos 12, 5 al 8? Ahí atrás, entonces Santiago tiene pegadito atrás Hebreos y más adelante Pedro. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Recuerde que la palabra bastardo, ¿qué era? Un hijo ilegítimo. O sea, no somos legítimos. Si somos legítimos, ¿qué va a hacer el amor del Padre? Nos va a corregir con amor, pero lo hará. ¿Es necesario? Sí, hermanos. Es absolutamente necesario. Hay un soneto de Francisco Bernardes, un poeta argentino que murió hace un tiempito, y me gusta mucho y yo se los he leído acá, pero bueno, permítame, se los leo para introducir el segundo punto. Dice, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. ¿Cuál árbol? La obra que Dios está haciendo en nosotros. Si tiene flores hermosas, si tiene frutos espectaculares, es porque ¿de dónde viene eso? De lo que está sepultado, ¿cierto? De las raíces, de lo que no se ve y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Tened por sumo gozo, no solamente en la dispersión, sino también en las diversas pruebas. Santiago 1, 2 al 3, dice la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dijo John Piper, el pastor John Piper, las pruebas no son señales del abandono de Dios,
sino pruebas de su propósito redentor. Las pruebas no son señales de que Dios nos abandonó. Por el contrario, ¿saben qué son las pruebas? De que Dios está tan interesado en nosotros que no nos va a dejar vivir la vida como nosotros hemos pensado es la mejor manera, o como se nos ha imaginado, o como se nos ha enseñado, no sé, por alguna otra fuente. Hermanos míos, Santiago inicia su carta con un caluroso saludo, recordatorio a sus hermanos. Los prepara en el vínculo que los une a él para lo que les va a decir, hermanos míos. Este saludo, o más bien esta palabrita, es como si fuera, hermanos míos queridos, tengo algo que decirles, pero sepan que ustedes son mis hermanos y los amo. Y me duele por lo que están pasando, me duele por lo que están sufriendo, pero tengan en cuenta esto, para que no se desmayen, para que no se cansen, como dice Hebreos, hasta el cansancio, hasta desmayar. La familiaridad no solo por ser judíos, sino ahora que hermanos en Cristo de un mismo Padre. Lo que está a punto de decir Santiago no es algo que él primero, como lo decíamos, no haya vivido. Por el contrario, sabía muy bien por experiencia en su vida que el resultado de las pruebas y las dificultades era ahora lo que él les tenía para decirles. Tened por sumo gozo. Esta palabra tener, hegeomai en griego, no solamente tiene que ver con retener, sino tiene que ver con dirigir, gobernar o estimar, según el diccionario Strong. Entonces sería algo así como, cuando tengan pruebas, que lo que gobierne y dirija su ser sea el sumo gozo. Cuando tengan pruebas, tened por sumo gozo sería que lo que gobierne y dirige su vida sea el sumo gozo. Pero ya sabemos que el gozo no viene porque yo diga, voy a tener gozo. Sí, voy a tener gozo en las pruebas. O sea, como una autoenseñanza de que tengo que tener gozo. No, así no viene el gozo. No. Vamos a ver lo que dice Santiago. Sumo es también todo o pleno o absoluto. El diccionario también traduce esta palabra en griego como supremo, altísimo, que no tiene superior. También según el diccionario RAE. Gozo, también el diccionario Strong lo traduce como deleite, calmo, alegría. Y como habíamos visto, si se acuerdan, en el fruto del Espíritu, amor, gozo, el gozo no era como que empezar a reír a carcajadas, como que perder el control y ¡ja, ja, ja! Tengo gozo en mi vida. Es un deleite y una serenidad y una tranquilidad en lo que ya Dios estaba haciendo, en que Dios estaba encargando de la situación. No sé, supongamos, es como algo pasa con un familiar suyo, está en el hospital, en urgencias, sí, y luego usted como que siente, bueno, no sé, nosotros los padres con nuestros hijos, ¿cómo así que está allá? No, pero allá está, no sé, su papá, o no, allá está esta persona que ya está controlando la situación y es una persona de mucha confianza para usted. En una medida, usted siente como el nerviosito, ¿cierto? La angustia, uy, ¿qué le pasó a mi familiar? Pero en otra medida, usted sabe que esa persona que está ahí es una persona completamente madura y sabe lo que hace y usted puede descansar y confiar. Esa persona tiene el control. Yo sé que Él está ahí en control y no me va a desesperar. Ahora bien, estamos hablando de un ejemplo humano. ¿Cómo será el ejemplo con Dios? Dios no es ese familiar, Dios no es esa persona ahí conocida. Dios es Dios, que sabe absolutamente lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, este gozo es un deleite calmo, no es jugarse de risa, no es estar, mejor dicho, extasiado, sino es tener la tranquilidad y la calma y la seguridad y la serenidad que alguien mayor, alguien que sabe, está controlando la situación. Entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que el pleno y absoluto gozo, que es un deleite calmo, sea el que dirija y gobierne sus vidas cuando se encuentren pasando diversas dificultades. Estas diversas pruebas son las diferentes adversidades que ellos como judeocristianos estaban viviendo. ¿Y cómo serían esas pruebas? ¿Cuáles creen ustedes que serían? ¿Desterrados de sus hogares? ¿Prisioneros?
torturados. Recordemos que Pablo también habla de que a muchos persiguió y mató, no solamente Pablo, muchos, aguantando hambre, aguantando frío, torturas, hermanos. Cuando ya halléis en diversas pruebas, entonces uno llega a ese momento y uno dice, pero ¿cómo? O sea, como que Santiago no, si alguien recibiera esta carta, dice, no, pero es que Santiago no entiende cómo estamos acá, no, espere, que alguien le devuelva la carta y le envíe una referencia de cómo es que estamos viviendo acá, o sea, él no entiende. ¿Quién estaba inspirando a Santiago? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Salmo 139 del Espíritu Santo? ¿Sí es el 139, la omnipresencia de Dios? Dios está en todo lugar y sabía absolutamente lo que estaba pasando. Sabía absolutamente que lo que ellos necesitaban era entender esto. No solamente autoinfringirse el gozo, era entender lo que estaba sucediendo. Porque si lo entendían, después iba a haber un producto de lo que estaba pasando. Y ese producto sería ese sumo y glorioso gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Ahora, ¿de dónde sacaba Santiago esto de la prueba de la fe? Porque era importante, porque era lo primero que escribía ahí entonces en su carta. ¿Quién era el referente de la fe para los judíos? Santiago 2, 22, adelantémonos un poquito. 2, 20 al 22. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Habla de la fe de Abraham, ¿cierto? Para un judío, ¿Abraham tenía fe o no tenía fe? Pues se conoce como el padre de la fe, ¿cierto? Pero recuerde que la fe no era de Abraham, era la fe que Dios le daba a Abraham cuando le daba su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, al fin y al cabo, lo que Dios está probando en el creyente, ¿qué es? Su palabra dada, por la cual el creyente descansa en esa palabra, ¿cierto? No era la fe de Abraham, era la fe de Dios, que Dios le estaba probando a Abraham. Yo lo voy a hacer. Al obedecer y sobreponer por encima de todas las cosas la fe del Señor en su palabra, Abraham estaba siendo perfeccionado con esa fe que Dios le había dado en las adversidades. Entonces podemos concluir que la fe se perfecciona en la obediencia, ¿cierto? Porque ahí lo dice en el 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se perfeccionó. ¿Y sabe cuál es esta palabra perfeccionar? Completar. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso de completar. ¿Completar qué? Si uno dice, por favor, compléteme acá, ¿es porque qué? Hace falta. Y eso que hace falta es importante. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Ahí adelantico, recuerde que está pegado a Santiago. Veamos rápidamente. 1, 6 al 9. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Veamos que tienen las mismas ideas, ¿cierto? Entre Pedro y Santiago, a los que están dispersos, a los que están sufriendo y a aquellos que están siendo probados en su fe. Entonces, les dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y ese saber no es simplemente reconocer, no es simplemente recordar, ese saber ¿qué es? Comprender. Santiago no solo buscaba que ellos lo supieran intelectualmente, ¿por qué? Porque ya decíamos, eran judíos instruidos. Santiago buscaba que lo notaran, que reconocieran y comprendieran en sus vidas, para que asimismo se desarrollara en ellos algo muy importante que Dios busca en sus hijos. ¿Saben qué es? La entereza del carácter. Un carácter completo
y entero. Pero no el carácter humano, porque sabemos que nuestro carácter está ligado a nuestras experiencias, a la vida, sino un carácter supremo, un carácter mejor. Y ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esta paciencia, recordemos, es la famosa palabra hupomeno, que es una perseverancia o una persistencia o una resistencia esperanzadora. ¿Cómo es un carácter perseverante? ¿Bueno o malo? Depende para lo que use el carácter perseverante, ¿cierto? Y si persevera, según como dice Hebreos, miremos ahí atrás de Santiago, Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con hupomeno, ahí con la palabra perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién sería entonces el ejemplo de perseverancia? El Señor. Y recordemos lo que dice Isaías 53. Vamos allá rápidamente. Isaías 53. Isaías 53, 10 al 11. Recuerde que Isaías está en el Antiguo Testamento. 53, 10 al 11. Dice la palabra. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Sí? El Padre al Hijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿cómo pudo Jesús perseverar con sumo gozo en la prueba que el Padre le puso? Porque tenía sus ojos puestos más allá que el dolor. Ahora, ¿Jesús sufría? Absolutamente. ¿Le dolía? Absolutamente. Pero ¿cómo podía tener sumo gozo? Porque ¿en dónde estaba su mirada? En el galardón, más allá. Aquí dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma del Mesías haría que su corazón o en su ser hubiese gozo, satisfacción, plenitud. Y lo que nos está diciendo Hebreos ahí es precisamente eso. Entonces, Santiago les está diciendo que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, la misma perseverancia que hubo en Jesucristo cuando sufrió y padeció porque tenía sus ojos puestos en el fruto de la aflicción de su alma. Tenía sus ojos puestos más adelante y no simplemente miró la situación por la situación, sino vio más allá. Y Santiago 1:12, recordemos rápidamente, dice ahí, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, está hablando aquí antes de la prueba, luego más adelante habla de la tentación, pero habla de ¿qué? De bienaventurado. ¿Sabe qué es bienaventurado en castellano? Un buen pronóstico para lo que ha de venir. ¿Sabe por qué puede tener o podían tener estos creyentes sumo gozo? Porque esto es el plan de Dios, que es perfecto para completar lo que hace falta en el carácter. Y mientras se pasa este dolor, este sufrimiento, mirar más adelante cuál es el fruto, qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Corrie ten Boom dijo una frase muy especial, dijo, nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. ¿Y sabe cuál es la finalidad de la prueba? Que Cristo sea todo lo que tengamos. Todo, absolutamente todo. ¿Sabe qué está haciendo Dios en la prueba? Como decía Pedro, eliminando esas escorias que no tienen que estar con la fe. Eliminando esas cosas que no hacen parte de la fe. ¿Cuáles cosas se refería a Santiago en su carta? A todo lo que estaban practicando mal.
la discriminación, lo que hacían con los pobres, lo que hacían con los hermanos necesitados. Vete, que el Señor te caliente, que el Señor te bendiga. Y no suplían las necesidades. La habladuría, el chisme, la murmuración, el juzgar, el mirar al mundo, el poner sus ojos en las riquezas. Todos esos eran escorias que Dios a través del fuego de la prueba estaba limpiando acá. Y por eso les dice, tengan por sumo gozo. Nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Para estos hermanos perseguidos por Cristo, quizá al inicio de estas palabras no tenían sentido. ¿Cómo era que iban a tener gozo en el dolor? Pero andando el tiempo, de seguro pudieron experimentar ese sumo gozo cuando empezaron a poner su mirada en el galardón, lo que les haría desarrollar un carácter perseverante y persistente en la fe. Esto les llevaría a completar lo que les faltaba del carácter de Cristo. Entonces, y solo entonces, ellos tendrían las palabras de Santiago, tengan por sumo gozo. Para nosotros hoy, hermanos, ¿qué clase de persecución o circunstancia difícil experimentamos por Cristo? ¿Sufrimos por Cristo o sufrimos por nuestro propio pecado? Si es por Cristo, quiero decirle, sea bienaventurado. Téngase por bienaventurado, porque el Señor está haciendo algo muy especial. Que usted no puede entender, que usted no puede ver, que a simple vista no se ve. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe lo que está haciendo y sabe lo que está completando del carácter de Cristo en nosotros. ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena sufrir por Cristo? ¿Vale la pena lo que hacemos? Eso es algo que nosotros nos preguntamos. ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena aquello? ¿Esto tiene sentido? ¿Realmente esto es importante? ¿Y qué nos dice el Señor Jesús en Hebreos 12, 1 y 2? Que vale la pena. Con creces, absolutamente. Vale todo el sufrimiento que se pueda tener en la tierra. El que Dios forme en nosotros el carácter de su Hijo, que lo complete en nuestra vida. Dios está completando en nosotros el carácter de Cristo, hermanos. Y recordemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12, 7 al 10, más atrás de Hebreos. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil o cuando me hace falta, entonces soy fuerte o estoy completo. Cuando soy débil, cuando me hace falta el carácter de Cristo y vienen las pruebas y Dios lo completa con las pruebas, entonces estoy completo. Y si estoy completo, ¿cómo nos sentimos completos? Con gozo. Esto es algo que no podemos entender, hermanos, con nuestra percepción humana, con nuestra vista humana de las cosas. Esto es imposible de entender así. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a este conocimiento. Y por eso más adelante Santiago dice, y si a alguno le hace falta sabiduría, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. Entonces está hablando de completo, ¿cierto? Y bueno, más adelante, yo creo que vamos a dejar para dentro de 8 días el otro versículo, pero más adelante habla de estar perfectos y cabales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Completo, maduro, entero. ¿Sabe entonces Dios qué está haciendo a través de la prueba y la adversidad? Madurándonos en su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro medio, no hay otro canal. Dios hubiese podido escoger, bueno, mis hijos van a madurar en la medida en que conozcan todas las verdades bíblicas, van a madurar. Y nunca pasa una adversidad, nunca pasa nada. Todo va perfecto. ¿Cómo sería ese conocimiento de Dios? Pura academia. Pero si ese conocimiento de Dios se filtra por el dolor, la fe tiene sentido.
La fe persevera, ¿cierto? La fe cobra vida, como la fe de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice, Abraham, tráeme a tu hijo, tu único. Uy, Señor. Y Abraham sabía que Dios jugaba a decir sí o no. Si Dios dice sí, es sí. Y Abraham le dice, ok, Señor. Y luego más adelante, creo que es en Hebreos que nos dice que esperaba recibir a su hijo en la resurrección. O sea, estaba tan convencido de que Dios iba a cumplir su palabra. Al inicio, ¿fue fácil sacrificar a su hijo? ¿Fue fácil llevarlo? ¿Fue fácil todo ese proceso? ¿Es fácil el dolor, el sufrimiento? No. ¿Pero produjo un resultado? Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Dios cumple su palabra. Dios estaba completando lo que hacía falta en el carácter de este hombre. Dios estaba completando lo que hacía falta en el carácter de su iglesia. Para terminar, hermanos, hubo una vez un rey que deseaba gobernar con justicia y su anhelo era simplemente ser completamente íntegro en cada decisión, pensamiento y acción. Y para lograrlo se dice que le dijo a unos artesanos que le construyeran un espejo que pudiera reflejar su corazón. Entonces, cuando el hombre por fin se mira al espejo y quiere examinar su corazón, pues lo veía manchado con orgullo, con egoísmo, con un montón de circunstancias que nunca había notado. Y consternado el rey ordenó que lo encerraran para asimismo dedicarse a trabajar en su propio corazón. Y tengo que cambiar, y tengo que cambiar, y tengo que corregir. Y cada día entonces intentaba hacer algo y luego se miraba al espejo y se veía más sucio. Y entonces intentaba hacer algo, y luego se miraba y se veía peor, y luego intentaba y luego se miraba y estaba peor. Y un día un niño pasando ahí por donde estaba el rey, lo vio que se miraba al espejo y se miraba y se miraba y se miraba. Y le pregunta, ¿por qué te miras tanto? Y el rey le contesta, porque busco ser completamente íntegro y correcto. Entonces el niño, como son los niños con esas ideas súper geniales, entonces mirarse a un espejo lo ayuda a uno a ser correcto e íntegro, para ser mejor cada día, con sarcasmo. Con lo cual el rey entendió que el error que él estaba cometiendo, ¿cuál era? Mirarse a sí mismo y buscar la solución en él. Cuando se pasa por las pruebas, hermanos, nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el error que cometemos todos nosotros cuando hay una dificultad? Es que me hicieron, es que me dañaron, es que me dijeron, es que me trataron, es que me. Pero no miramos lo que el Señor dice en su palabra, que está completando en nosotros lo que hace falta del carácter de Cristo. Y por eso les decía, solamente cuando entendamos que Dios está completando en nosotros el carácter de Cristo, vamos a experimentar ese sumo gozo, porque va a venir ese resultado del carácter de Cristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por ahí hay una frase que dice, no, es que Dios me acepta tal como soy. Pregunta, ¿esa frase es correcta? ¿Es verdadera? ¿Dios me acepta tal como soy? Pues por ser yo quien soy fue que Jesús vino a morir en la cruz, porque yo soy terrible. Yo, ¿cierto? Personalmente yo, Daniel. Ahora, no solamente Jesús vino a morir en la cruz, vino a transformarme a su imagen. ¿Hasta cuándo lo hará? Hasta el día que el Señor nos llame y nos lleve con Él o Él venga por nosotros. ¿Pero lo va a dejar de hacer? ¿Entonces van a dejar de haber pruebas? No. Por eso podemos tener sumo gozo, porque el resultado de esto no es el dolor por el dolor, ni la satisfacción del mal por la satisfacción del mal, sino el perfecto plan de Dios en completar lo que hace falta de nosotros en el carácter de Cristo a través del fuego y el dolor de la adversidad. Vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es verdadera. Ella, Señor, nos muestra, Señor, como dice más adelante el mismo Santiago, Señor, como un espejo, que lastimosamente no podemos ver el espejo e irnos y olvidarnos. O el espejo no es para que simplemente nos estemos viendo a nosotros mismos. El espejo de tu palabra también refleja tu obra, tu perfección.
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y tenga la perseverancia su obra completa, en que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y esto es lo que tú empezaste en nosotros y que vas a perfeccionar. ¿Cuánto nos falta, Señor? Solo tú lo sabes. Solo tú sabes cuánto nos falta, Señor. Capaz que no es que nos falte el conocimiento, pero sí nos falta en carácter. Y dice tu palabra, Señor, así como también se le dijo a un rey en la historia: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Tú no vas a pesar nuestro intelecto un día en la balanza, Señor. Tú vas a pesar nuestro carácter, siendo hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la prueba, a perseverar en el dolor. Que sigas, Señor, formando en nosotros a Cristo. Que sigas, Señor, usando ese fuego de la prueba, Dios, para que salga, Señor, de entre nosotros, de entre esta carne y estos huesos, Señor, la imagen de Cristo perfecta, completa, en un verdadero embajador o embajadora del reino aquí en la tierra. Nos estás completando en madurez, Señor, nos estás llevando a crecer, y crecer duele, Señor. Pero gracias, porque es necesario que podamos experimentar ese sumo gozo, Señor, al ver la obra, Señor, que estás perfeccionando y que perfeccionarás hasta el día que Cristo venga. Gracias, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos, por no dejarnos a la deriva en el pecado. Gracias por no dejarnos como éramos o como somos, porque sería triste, terrible seguir nuestra vida como somos. Necesitamos ser transformados y cambiados a la imagen de Jesucristo. Señor, continúa tu obra, sigue tu obra, Padre Santo, y fortalécenos en gracia para poder sentir y experimentar este gozo calmo, apacible, este control de tu Espíritu en nuestra vida, entendiendo que tú eres el que está al control de todas las cosas, que ninguna cosa se sale de tus manos, que ningún detalle se pierde de tu providencia y de tu poder. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra por tu obra perfecta, por lo que haces y lo que has hecho en Cristo para darnos perdón, libertad y vida eterna. En Cristo oramos. Amén.